y mezclado con otro sistema que es agua de lluvia. Creo que nuestros ministros no se están dando cuenta que hay un cambio climático y en la Amazonía, si bien llueve torrencialmente unos momentos, hay momentos también de sequía, y implementar esos tipos de sistema de agua es realmente asombroso que siga. Y solamente cinco comunidades de las 70 que tiene la lista van a tener un sistema completo, que ese sistema sí sirve porque puede desinfectar, puede descontaminar los metales pesados que hoy día afectan a esas comunidades. Pero ni siquiera necesitan una ampliación presupuestal, Contralor. Los 84 millones de soles alcanza para poner un sistema completo a las 70 comunidades, porque los 5 sistemas completos que han seleccionado cuesta un promedio de 1 millón de soles. Entonces tiene 84 millones de soles, todavía le queda 14 millones de soles para hacer mantenimiento, supervisión y todo lo que quiera. Y nos evitamos aquí la importancia, Contralor, de que las comunidades más tarde se levanten otra vez por esta indiscriminación, ¿no es cierto?, y pongan en riesgo lo que el Ejecutivo ya se comprometió, y compromete todos los recursos de 5.400 millones de soles, 5.400 millones de soles entre la refinería de Talara y el oleoducto. Entonces, si no se revisa esto antes que empiecen a invertir un centavo, no tenga duda que vamos a estar con serios problemas, ¿no? Así que, señor Contralor, nuevamente felicitándolo por su presencia y el plan. Yo pienso que esta solicitud pequeña que le hago valdría la pena antes que el gobierno cometa el error, porque no es dinero, ahí tiene el dinero completo, tiene la resolución completa, la declaratoria de emergencia me parece excelente, el trabajo que debe hacer es lo que necesitamos. Gracias, presidente, gracias, Contralor. Agradecemos al congresista César Villanueva. Tiene el uso de la palabra el congresista Mártires Lizana. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas congresistas y a nuestro invitado. Bueno, así todo vamos a hablar y felicitar al Contralor y el tema que nos viene a exponer el día de hoy, el tema del control concurrente, que es para nosotros importantísimo. Señor presidente, presenté un proyecto de ley 1512, que hablamos justamente de las zonas más complicadas, porque como lo ha dicho el Contralor, cuántos municipios, especialmente rurales del país, están sin control. Y si esto fuera concurrente, si hubiera alguien que me acompañe ahí, no serían ni siquiera sorprendidos por los gerentes, porque ahora los gerentes, los jefes de obra, en realidad estafan al propio pueblo a través de la paciencia del alcalde, porque muchas veces se elige a un vecino que no conoce mucho el tema y el gerente de obras o el gerente general levanta en peso los recursos del pueblo. Por eso espero que eche un ojo a esta ley que está en la comisión, señor presidente. Seguramente solicitarán la opinión del señor Contralor y esperamos que nos apoye para poder seguir avanzando. Porque esta ley está pensada en los distritos más pobres del país, los distritos más rurales, que en realidad no es ponerles una traba, sino es acompañarlos para que finalmente terminen en una... Señor presidente, hay una ley que exonera de los impuestos a las universidades del país, y eso muchos años. ¿Qué hay de eso, señor Contralor? ¿Puede usted ingresar a ver si estas universidades realmente están invirtiendo de acuerdo a la ley o es solamente para llenarse plata como cancha? No es justo. Muchas universidades del país, señor presidente, muchísimas, a costa de los impuestos, se están haciendo de muchos recursos y mucho dinero. Quisiera que le ponga una mirada a eso,
y si fuera posible, a todas las leyes que exoneran en diferentes rubros, porque hay muchísimas leyes, si esto está dando fruto al país. Entonces, quisiera en algún momento una respuesta, señor Contralor. Será por escrito porque me voy a retirar, pero agradezco por la oportunidad brindada. Gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Martí Orizana. Tiene el uso de la palabra la congresista Betty Ananculí. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del Contralor Nelson Chac, a los funcionarios que lo acompañan. Señor Contralor, usted hace mención en su exposición que los grandes proyectos estarán controlados y supervisados por la misma Contraloría, más no por la OSI de cada institución. ¿Cuál es el criterio técnico y jurídico para determinar qué proyectos son pequeños, medianos o grandes proyectos en 3 niveles de gobierno? Por su intermedio, señor presidente, para que nos responda el Contralor, quien manifestó crear una nueva división para realizar la supervisión y controlar, y se controla en forma directa los mega y grandes proyectos. ¿Por qué más bien no se ha evaluado la creación de una superintendencia de control de los proyectos en general, así como las concesiones, privatizaciones de las APP, entre otros, dado su naturaleza, que tendría mayor seriedad? Gracias, presidente. Agradecemos a la congresista Betty Ananculí. Tiene el uso de la palabra el congresista Salvador Heresia. Muchas gracias, señor presidente. Estimado señor Contralor General de la República. En primer lugar, quiero saludar y felicitar su propuesta denominada hacia la reforma del Sistema Nacional de Control. Es importante entender que en el país, en la hora actual, es necesario impulsar reformas estructurales en el Estado, no solamente la reforma de la Contraloría o el órgano de control, la reforma del sistema de administración de justicia, la reforma política, la reforma educativa, la reforma del Estado para hacer que el Estado dinamice nuestra economía. O sea, realmente las reformas son temas que son valiosos al ser considerados en la agenda de una institución pública tan importante como la Contraloría General de la República. A su vez, usted, señor Contralor, ha señalado un tema que resulta recurrente cada vez que escuchamos a los representantes de diversas instituciones que vienen al Congreso, ¿no? Desde el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el alcalde metropolitano de Lima y otras importantes autoridades, ¿no? el mismo el ministro de Educación, los propios maestros. O sea, hay una realidad en el Estado peruano y es que siempre van a faltar los recursos. O sea, el recurso para una gestión pública es escaso. Que ha sido autoridad o pasado por un gobierno regional o una alcaldía sabe perfectamente que nunca va a tener el recurso que necesita para hacer una gestión y que por lo tanto tiene que, y es un digamos, principio elemental de la administración, administrar la escasez con eficiencia. Y creo que la propuesta que usted hace está dentro de esa línea, ¿no? Una propuesta estructurada que busca maximizar el recurso. Dentro de ese ámbito me gustaría hacer algunas reflexiones, señor presidente, y transmitírselas por su intermedio al señor Contralor, dentro de lo que es esta reforma, esta reingeniería, este uso racional del recurso, así como la Contraloría es una institución que vela por el uso racional y legal del recurso. ¿Cómo hacemos que la Contraloría use de manera razonable y racional sus recursos? Es un tema en el que yo hago esta primera pregunta. ¿Por qué? Durante los últimos años, y lo he vivido
desde el lado de la autoridad, desde el lado del ejercicio de la gestión, hemos visto cómo la Contraloría ha ido aumentando sus facultades legislativas, ¿no? Por ejemplo, un tema que como abogado a mí me llama siempre poderosamente la atención y me parece que es excesivo por los casos que podría ejemplificar, el tema de que los informes de la Contraloría, y eso está plasmado por ley, o sea, en el Congreso se aprobó, el Contralor por supuesto que no tiene la culpa de lo que aprobó el Congreso, pero el Congreso aprobó que los informes de la Contraloría constituyen prueba preconstituida. Y la pregunta es, ¿qué pasa si un informe de la Contraloría está mal elaborado? ¿Es prueba preconstituida? Yo les comento a los señores miembros de la representación nacional, al presidente y al Contralor. Cuando era alcalde de San Miguel, me llegó un informe de Contraloría por el cual se objetaba la contratación como asesor del despacho de la alcaldía de San Miguel del doctor Luis Bedoya Reyes. ¿Por qué? La interpretación legislativa del auditor era de que al ser Javier Bedoya de Vivanco congresista y tener un cargo de representación nacional, su padre no podría contratar a un hombre de más de 80 años, no podía tener un trabajo, además que creo que nadie podría objetar las cabalidades profesionales de Luis Bedoya Reyes para ser asesor del despacho de un alcalde. Y sin embargo, ahí estaba el informe de Contraloría, que me obligaba a despedir a un asesor que ya quisiera otro municipio tener. Y entonces visitamos al Contralor de aquella época y le explicamos, mire Contralor, esto es un legicidio, esto es un informe, además, ¿cuál es el sentido de la ley? El sentido de la ley es, ¿cuál es el sentido de la interpretación de la ley? El sentido de la ley es la realidad. ¿Qué injerencia tenemos nosotros como congresistas en la contratación en un municipio distrital en Lima o en provincias menos? Y entonces la interpretación restrictiva frente a la realidad saca un informe de Contraloría que ¿qué genera? Genera un conjunto porque no es solamente el reclamo de que el doctor Luis Bedoya Reyes tenía derecho al trabajo y que se estaba perjudicando con ese informe, porque ese informe lo que hacía era perjudicar a la comunidad al quitarle la posibilidad de tener un asesor de las calidades de uno de los alcaldes más exitosos del Perú del siglo XX. Un informe en la Contraloría. Y entonces el perjuicio, el horas hombre para refutar ese informe, el reunir al Consejo, hacer trabajar a los funcionarios para que lleven al Consejo una decisión que al final era no hacerle caso al informe de la Contraloría con el riesgo de ser denunciados penalmente por la propia Contraloría. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Hemos tenido, por ejemplo, informes de Contraloría en los cuales, el uso de fertilizantes. Tenemos funcionarios que ya han sido sancionados de la municipalidad por uso de fertilizantes. Y sin embargo, los estándares mundiales de una serie de organismos establecen que en determinados terrenos, como son los de Lima, que son desérticos, el uso de fertilizantes tiene parámetros mayores. Sin embargo, se contrató un ingeniero, el ingeniero se manifestó en que no, y al final el informe es prueba preconstituida. Y entonces va, y como es prueba preconstituida, no hay argumentación que pueda derribar una prueba preconstituida, y llegamos entonces a otro tema, que esto genera un gasto en el Estado, pero al mismo tiempo llegamos a la parte de otra nueva facultad que se le da a la Contraloría, que son las potestades sancionatorias, que es una suerte de prepoder judicial que se ha creado y que lo que está haciendo es distraer recursos de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque al final, si los informes son prueba preconstituida y no hay nada que hacer, estos tribunales en la mayoría de casos resuelven y sancionan al funcionario. ¿Qué es lo que hace el funcionario? Se va al Poder Judicial. Y entonces estamos duplicando en este análisis del uso de los recursos racionales, que es el sentido mismo de la Contraloría,
que la Contraloría General de la República, sus propios recursos, no los está usando con el sentido de la racionalidad que correspondería al crear una instancia de potestades sancionadoras. Con lo cual, con el respeto que me merece el anterior Contralor, el Contralor Fuad Curi, que fue quien impulsó esta propuesta y por quien guardo además una especial consideración y respeto, me parece que es un tema que debería revisarse y le hago la pregunta si está considerándolo su despacho. Porque me parece que se está aquí la Contraloría enredando en un tema que ya lo he conversado con varios auditores y me señalan que sí se está convirtiendo en una situación de conflicto y de pérdida de recursos innecesarios que la Contraloría podría utilizar para otras cosas mejor. Asimismo, señor presidente, a manifestarle al Contralor que me parece que hay un trabajo importante que se tiene que desarrollar con el auditor, porque hay muchas acciones, por ejemplo, ¿qué pasa con las instituciones públicas que tienen una predictibilidad de un comportamiento coherente en el uso de sus recursos públicos? Y entonces todos los años se les hace informes y evaluaciones que están determinados por ley. ¿Qué fórmula podríamos encontrar para aquellas municipalidades o entidades públicas que ya más o menos tienen una predictibilidad de un manejo adecuado de sus recursos públicos para que justamente podamos, a partir de la muestra representativa, hacer, que creo que se utiliza, pero podría ser mucho más intensificada, las acciones de control a efectos de detectar las irregularidades que se cometen en otras municipalidades. Por cierto, hay debilidades en la formulación de proyectos, en la ejecución de los concursos públicos, en los procesos de adjudicación, etc. Y digo esto en relación a la necesidad de reformular el rol de un auditor, Mi primera experiencia, señor presidente, con un auditor del órgano de control fue la siguiente. Yo era secretario general de una entidad y se acerca el auditor que venía de la Contraloría y me toca la puerta y me dice, quiero hablar con usted. Y le digo, por supuesto, estoy ocupado, por favor, y quiero hablar en este momento. Y entonces, como no se le atendía, me levanto un acta de que yo no lo quería atender. Lo mismo me ha pasado cuando he sido alcalde, ¿no? Auditores que tocan la puerta y como no los atiende, en el momento que ellos quieren, levantan actas y generan una situación en vez de construir sinergia institucional, genera una situación de conflicto y de pronto que lo primero que hace el alcalde o la autoridad es pedirle al contralor que le cambie de auditor, porque ese auditor está desubicado y arrastra las viejas taras del auditor tradicional que llega a la entidad pública a ser el señor que con su sola presencia le va a hacer temblar las piernas al funcionario que cree que no está preparado. Y ese es un tema que todavía subsiste en algunos niveles de la auditoría gubernamental, que por ejemplo se plasman en comunicaciones como las que yo he recibido saliendo de la alcaldía de San Miguel, cuando se me hace un control posterior a mis declaraciones juradas y se me pide información bancaria, información tributaria, que todos sabemos está amparada por secreto tributario y secreto bancario. Entonces, ¿cómo puedo yo atender un control posterior de la Contraloría cuando la propia Contraloría está infringiendo la norma legal al pedir documentación que está amparada por el secreto bancario y por el secreto tributario? Y eso yo lo invito a revisar estos procedimientos de control posterior que se han hecho de declaraciones juradas, en la finalmente, por cumplir finalmente no hubo ninguna objeción, se cumplió en enviar lo que tenía que enviarse, porque no había por qué enviar un detalle de lo que corresponde a temas que están regulados por la ley. Entonces, creo, señor Contralor, ¿no cree que aparte del tema cuantitativo, que es la visión tecnocrática, que tanto daño o que tan sesgado está haciendo la gestión gubernamental en la hora actual, ¿no?
No hemos subido en el PBI 2%, es una tragedia. Preguntémosle al ciudadano qué entiende por eso. El ciudadano lo que entiende es que el limón ha subido y que con el limón ya no se puede, que subió, ya no puede prepararse el ceviche. El día de hoy se informa que el informe Moody's dice que el Perú está en el nivel 3A de crédito. ¿Qué entiende el ciudadano de a pie respecto a esta información? Entonces, creo que la gestión gubernamental, en general, no solamente desde el punto de vista del ejercicio gubernamental per se, sino de instituciones tutelares, debe estar imbuida de un contenido político desde el buen sentido del concepto, porque hay algunos que dicen que la política no sirve para nada y están equivocados, porque la política es el arte de gobernar, es el arte de lo posible, es un ejercicio de una acción para conseguir bien común. Y entonces, la Contraloría está, además de ver el tema cuantitativo, que es el de las cifras, de los recursos, la parte cualitativa, que es la que enriquece espiritualmente una institución tan importante, tiene su propuesta de reforma del Sistema Nacional de Control, una mejora en el factor espiritual de la Contraloría, es decir, de su conformación humana. Nada, y con eso termino, señor presidente. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, congresista Salvador Eresi. Tiene el uso de la palabra congresista Dalmiro Palomino. Bueno, presidente, muy buenas tardes. Saludar por su intermedio al Contralor Nelson Yalta. Muy buenas tardes y buenas tardes con todos los compañeros que se encuentran presentes. La información y el que nos ha presentado este Sistema Nacional de Control es muy interesante y también la reconstrucción con cambios y también la implementación en el sistema de informática, que va a ser muy importante para poder llegar pues a la información nata de todas las instituciones, y yo creo que con esto va a ayudar mucho a que el control se lleve a cabo en sitio y en momento. Señor Contralor, yo quiero informarlo y yo soy de la región de Apurímac, y la región de Apurímac, como usted conoce, es una de las regiones que hoy por hoy que sustenta la economía del país, con la minera Bambas y otras minerías que realmente que se van a entrar a explotarse en la región. En este sentido, señor Contralor, de todo conocimiento, el mes de junio ha habido un paro indefinido a raíz de la corrupción que existe en la región, tanto en la municipalidad, en la región y en las diferentes provincias. Y en este paro ha habido una mesa de diálogo donde que participaron personal de Contraloría, personal de Fiscalía y también la vicegobernanza del Ministerio de Vicegobernanza, donde la Contraloría se ofreció poner una oficina o instalar una oficina para que pueda trabajar de cerca con la ciudadanía. Y también en una de las provincias, que es de Chalhuahuacho y Cotabambas, que realmente los dos alcaldes de la provincial como la distrital están pues procesados justamente por la corrupción. Realmente que haya participado uno de los programas que el FOSBAN a través de la incorporación de 5 alcaldes y también la presencia de la misma minera, donde los fondos, que los 90 millones que según la información pusieron para el saneamiento básico del distrito de Chalhuahuacho, y no se ejecutaron. Y si usted va a Chalhuahuacho, y siendo la ciudad minera que ahorita que está explotando, es un caos, donde la basura también, los animales comen la basura en la calle, y las autoridades pues se ponen de vista gorda. Entonces, señor Contralor, yo lo pido a través de la presidencia, quisiera que ponga
mucha fuerza y esfuerzo en control netamente de la provincia y en la región, porque la región es muy convulsiva y el compromiso tiene que cumplir, porque si no cumplen, porque ellos solamente van a llamar a hacer paro y huelga y no queremos más convulsión social. Entonces, y como ese saneamiento básico, también en Andahuayla, el conocimiento que ya creo que el informe Contralor existe, han asignado un presupuesto y la sociedad civil se ha levantado porque no está integrado este saneamiento, y también hay un problema de construcción de del mercado municipal y otros proyectos que están ahí durmiendo por falta de ejecución. Eso es básicamente, y felicitarle por esta exposición que usted ha tenido, y yo creo que va a ser de mucho apoyo para el desarrollo del país y para el trabajo que usted va a realizar. Agradecemos al congresista Dalmiro Palomino. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Domínguez. Presidente, me solicita una interrupción el colega Lucio Ávila. Tiene el uso de la palabra el congresista Ávila. Gracias. Justamente sobre la corrupción, tenemos que buscar un mecanismo para regular y fiscalizar las acciones del supervisor de obra, porque él es el todopoderoso, que es el intermediario entre el que ejecuta la obra y los gobiernos nacionales, regionales, locales. Él tiene el poder de decir en cuánto se adiciona el costo de la obra, 10%, 20%, 30%, 40%. Y eso es destinado a, sabe Dios, con qué fines. Y el otro aspecto que él también tiene el poder es de decir que se amplíe el plazo. Y una ampliación de plazo normalmente cuesta dinero. Entonces habría que regular esto de tal manera que Contraloría pueda fiscalizar efectivamente si la ampliación del costo de la obra y la ampliación del tiempo de la ejecución de la obra es real y necesario. Gracias, presidente. Puede continuar el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia de nuestro contralor Nelson Chávez y saludar a todos los colegas congresistas. Presidente, a través de su presidencia, Contralor, el Perú espera mucho de su trabajo que tiene que realizar, y de verdad que ya todos los colegas congresistas hemos manifestado que nuestra principal preocupación es la corrupción. En ese sentido, hay un trabajo arduo, señor Contralor, que espero tengamos buenos resultados. Quien le habla es representante de la región de Ancash, y como bien sabrá, mi región ha sido prácticamente una de las más castigadas por el tema de corrupción. Yo quisiera hacerle unas preguntas concretas en el sentido que también soy miembro de la Comisión de Cambios con Reconstrucción. Quisiéramos saber cuál va a ser el trabajo en conjunto con la Contraloría en estas regiones, porque ya se vienen prácticamente haciendo transferencias a las diferentes regiones, algunas municipalidades provinciales, para que puedan ejecutar las obras. Entonces necesitamos saber cuál va a ser el trabajo directo que van a tener con estas municipalidades y gobiernos regionales. Por otro lado, también quiero hacerle presente, señor Contralor, a través de la presidencia, que desde el 2007 al 2016, Ancash ha perdido 200 millones en corrupción. Tenemos 20 alcaldes provinciales, de los cuales 17 están investigados por corrupción, y es lamentable, pues, imagínense también los alcaldes distritales en general. Entonces, necesitamos un trabajo coordinado. Si bien es cierto, la labor del Contralor es de fiscalizar, como también lo es del congresista de la República, nuestra labor principal es fiscalizar. Ustedes tienen un carácter más vinculante con sus informes, más preacusatorio. Entonces, necesitamos de verdad trabajar de la mano con ustedes y que nos atiendan, porque los alcaldes, los gobernadores regionales se burlan de los oficios que presentamos los congresistas y nunca nos informan. En mi región sucede lo mismo. Alcaldes que le pedimos información de ejecución de obras nunca nos informan. Gobernador regional que hasta ahora, igual de la misma manera, nunca nos informa. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos acceder a esa información si no es a través de la Contraloría de la República? Es por eso, Contralor, que tiene un trabajo importante y esperemos, pues, mejores resultados. También quiero manifestarle que he presentado, y quiero que coja de repente
este pedido que he realizado a la presidencia de la CAN, que es la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, para que ANCA sea un plan piloto para poder combatir la corrupción.